Suscríbete a la Panterita. La Se saca jugada. reventado. Ese Bueno, que tiene pero que no- jugar para él tiene el que fútbol, jugar tiene para que él, desaparecer. pero no juega luego Tiene Olimpia que comenzar a ni- desaparecer, lo- jugar para él. Primero, si tener la asistencia a Carlos Barrúa. Deli hace una jugada de lujo ayer cuando entra. Hay que darle valor a los otros, porque cuando jugar para él, le da la responsabilidad a él, y cuando termina él parece que tiene que meterle al paredón a él. Y se presume que el fútbol cambió muchas cosas, no puede estar, vamos a jugar para él, vamos. Ahí le pasó a Moreno Martín acá. El tema es que él no va a armar una jugada, ¿Y él quién va a dijo que- finalizarla. y quién dijo Por que eso va a armar? el término es va a jugar para él, hay que jugar para ¿Qué es él, lo para que que hay él que jugar termine la para jugada. él? Dentro, apuntar a No la le cabeza. pida una pared, no le pide que Y ahora se le gambeteé tres ahora- tipos porque no te lo va a ¿y quién hacer. le ponga pidió pelota al gambetear? espacio, Pero por porque eso, no él no pica, va a crear o una si jugada, pica él va a no finalizar, gana. Arturo. A mí no me que vengan con que Hay que tirarle centro para que no define. Espera un ratito. Él Es un delantero de ascenso, toda su vida salvando él toda el la ascenso en distancia, Argentina. es muy parecido a su técnico. Claro, a lo que hacía él Palermo Palermo, antes. sí. El Sí, cual tal cual. pasa en- No, La todo. ventaja que tiene Buera es que tiene todo para mejorar. Su técnica de carrera también debería de mejorar, Claro. porque corre mal, Sí. hasta eso tiene, pero eso se puede ¿Quién es que mejorar. corre mal? Corre Buera. No ¿Qué es lo que corre- va a correr mal? Y no corre punta de pie. El jugador de Ahora, fútbol tiene que- Coordinativamente no Claro. coordina bien, Arturo. No corre bien, Son es cierto. Todos son detalles que ¿Cómo tenés eso que... ganó de ¿qué? punta de Va, pie? ¿Cómo Y tiene la eso? punta de pie, como entendés, No, él y pisa el tema de todo. los brazos, Ah, bracear y todo. Entonces, ¿Y qué es lo que- técnica qué- de qué es lo carrera que se le llama. llaman? Y Muy esto se tosco, puede- muy tosco. y esto se puede corregir. Y él tiene que algunos corregir. movimientos robóticos. Claro, muy pero tosco. eso puede Sí, mejorar, él tiene sí. que trabajar. Y después su técnica también puede mejorar. No es que no se mejora Claro. la técnica se mejora. Lo que no se va a mejorar nunca, o lo que no se puede mejorar es la intuición, el talento, los desplazamientos, el primer gol que hace Rede, el movimiento que hace Prato para estar libre. Eso Bruyne no te genera lo va la a hacer. jugada. Bruyne no te lo va a hacer eso. No, pero por eso te digo, hay que tener lectura de Claro. juego. Y Buera Yo no es un entiendo- jugador no entiendo cómo- de área de 9, de ¿Cómo área. Chiqui Arce tan conocedor de estas cosas? Él nos recomendó, ¿verdad? No, el ¿Quién Buera fue? llegó con Julio César Cáceres, Bueno, pero Julio no había César- sido recomendado por Julio. ¿Eh? Dirigente lo trajeron. Los dirigentes lo trajeron porque Julio no lo utilizó de ¿Qué es lo que titular. te pasa a vos? No, para dejar en claro. ¿Qué es lo no que- no qué es lo fue que un vos- pedido qué es lo que del dejan técnico claro? Aquella vez. No, es que Julio dijo, yo le quiero a Bruera y va a ser ¿Qué- titular. qué? No fue titular con Julio. Y dame un equipo pero- acá, pero- dame, Montenegro Pero con era ese, la- uno nunca sabe cómo No, te va a claro, rendir. cómo va a terminar, Buera ya. era goleador en Nacional Sí, y sí, eso nos no llamó sé. la atención. El mismo caso en el fútbol, todo se puede explicar con ejemplos. ¿Por qué Fer era goleador? Fernández. Fer Fernández cuando le traen a Cerro está Era bien goleador. comprado, nadie Ah. podía decir en contra, había salido goleador, mete goles por todos lados y no le rindió a Cerro acorde a la calidad que tiene ese jugador. Y lo mismo pasó con Buera, Buera pintaba para Pues yo no crecer. entiendo qué periodismo hacen ustedes. ¿Por qué, Arturo? Que corre, que es un robot, No, que tiene un voy a movimiento terminar mi robotizado, exposición. ¿no? Así nomás luego es como juega y Víctor, el otro Carlos Kittel, así nomás es Germán, él así se mueve. Si yo quiero que esto se filme en la mesa para ver el bullying que le están haciendo. Ustedes le hicieron bullying ¿A quién? a Bruera. No es bullying. ¿Qué es lo que es? Estamos hablando con la realidad, Que Arturo. nosotros ¿Y quién somos- habla con la Es un tipo mentira, que Leo? no te va a El golpear. que dijo que es un tipo que le cuesta hacer una pared porque no tiene técnica que se puede trabajar. Corre descoordinadamente. Ahora, le tirale rebota- un camión dentro del área y te la va a cabecear, Claro. te la va a atropellar. Atropella todo el No, Olvídate. olvídate que muchas veces le rebota mal la pelota, o sea, En el control de el la control, pelota. al bajar la pelota le Y rebota el mal, dominio, una cuestión el- Eso básica. se puede mejorar. Y de ahí se puede yo reitero, para mí un finalizador es darle ¿Qué? en el último o anteúltimo toque para que él termine la ¿Y jugada. sabe quién le dio vida a Olimpia ahora? Él. Él. Sí, sí. ¿Y sabe quién le dio vida a Olimpia en la Libertadores? Él. ¿Y qué más querés de él? Nada. Si en la Libertadores te da una Para recaudación eso entró, brutal para después, eso está. porque después Olimpia enfrentó a Fluminense. Sí, pero no- Recaudación Está bien lo que- brutal. está ¿Quién bien lo le que- dio? Bruera. ¡Bruera! Está bien lo que ¿Quién decís. le dio vida a Olimpia? ¡Bruera! Es que si vos le buscas los defectos, ¿quién va a jugar? Pero sí- Carlos que dice lloraba de emoción. Carlos Barrúa, excepcional. ¿Por qué no juega Carlos Barrúa? Y sí. Suplente. ¿Y después? Jugador de fútbol Es que no puede estamos jugar buscándolo. 20 Entonces buscarle los defectos a Pero Barrúa. no le estamos Bien, buscando los eso Eso nomás no puede defectos. jugar, siempre digo, Pero un ¿qué jugador, es lo que siempre decís? ahora, Buera- media hora es un la jugador. virtud de Bruera- Después va- llega va- el va- partido. Después hablar con ¿Cuál es la ustedes. virtud de Bruera, según usted? Vamos Centro, por cabeza y gol. parte. Fuerza. Buera- Ya está,
perfecto. Bueno, Ahora, tiene que mejorar un montón de Pero factores. yo sí. si lo quiero a un jugador, no voy a ir por los defectos, primero voy a ir por la virtud. Y bueno, Claro, porque cuando goleador, yo lo llamo entonces hay a- que jugar para él. ¿Qué hay que hacerle? No se pida una puede con pared. Germán Desbordar Cabo, por los será. costados, tirarle centro o aprovechar Es que la pelota Olimpia y te va a hacer luego gol. eso, Germán. Ahí está. Esa es otra Ahí cosa. está el Olimpia no tema. tiene esas Ahí está. conexiones, ¿Qué? no tiene Ahí está. sociedades, no tiene triangulación. ¿Quién le salvó, quién le hizo recaudar una brutalidad Nadie a discute Olimpia eso, nadie discute eso. contra Fluminense? Bruera. Y Bruera. El factor común en los 4 goles que citábamos es que Agónico. siempre entrando de suplente. Sí, O y sea, en la el parte caso de final. emergencia. Tipo es solución. Que hace el gol a Luqueño, a Libertad, a Es verdad. Flamengo, ayer, todo Bueno, entrando Es en un muy- bombero, es un bombero. Sí, Viene a sí, apagar el incendio. Un sí. bombero. Es un Algunas bombero. veces- algunas veces- Aparece cuando ¿Qué es lo está. que te pasa a vos? tipo Solo viene que y a veces aparece se quema y te todo el salva. rancho y ya no hay Y te forma de salva. ¿Qué es lo que apagar el te pasa a incendio. vos? Pero para que me entienda, porque no me está Yo entendiendo. entiendo lo que digo, bueno. lo que le hacen bullying son ustedes. No es bullying. Ahora vos sí que es bombero, el que dice El buen que, sentido de la que palabra. corre Un todo jugador mal. necesario, pero para titular no Esperá sé un si ratito. da, o sea, Si le va a tirar centro, se va a jugar a para no él. ser así, que sí. juegue pelota larga. Igual no sé si le va a alcanzar a Olimpia. O sea, ¿Qué es lo que no Silvano? se puede tapar el sol con un dedo. ¿Y Igual quién es lo que Olimpia tapa? sigue- ¿Quién es lo que tiene tapa? Muchísimos ¿Quién errores. tapa? y Igual lo y mantuvo como el partido. Olimpia el primer Olimpia tiempo no anduvo ya- y el segundo completa cambió. Ayer hay que ver el partido que jugó Pancho, Olimpia no nos también. olvidemos que lo mantuvo un partido Olveira también, el mano a mano que tapa. Sí, el Chino Martínez si Sí. metía esa de zurda era otra historia también. ¿Y qué ¿Pero pasa? dónde está la otra historia? Ah, bueno. Digo, o sea, No, ¿dónde está la...? No, porque parece que ahora ya ¿Sabe quién le dio es- vivacidad al campeonato paraguayo? Bruera. Le guste a ustedes o no. ¿Sabe quién le dio ¿Sabe quién vivacidad le al dio campeonato vivacidad? paraguayo, Arturo? Porque ahora Cerro y Libertad acá, Olimpia acá. Y Turbe. Eso Olimpia crea otro ambiente. Si Olimpia perdía contra General. Cerro el viernes. Y Cerro Cerro y el viernes, no, Cerro el viernes, eh, Cerro el Turbe, viernes. Turbe le dio. Porque por ahí algunos oyentes que no escuchó el sábado, Claro. ¿cierto? No es que no hablamos, pero parecería que hoy todo Olimpia. Y la resulta que generosidad- Olimpia otra vez. Que Olimpia jugó ayer. Sí, cerró también. Y la generosidad de Libertad. Sí, Y la ¿Quién no jugó el y la viernes? generosidad de Sí, ganó, Libertad. Vamos a hablar de Olimpia que jugó ayer. Y la generosidad de Libertad, que jugó como jugó. Y si quieren escuchar la versión grabada de Fútbol a lo Grande, vamos a grabar y vamos a regalar a los oyentes. El partido de ayer, el que le dio vida al campeonato se llama Bruera Olimpia. Antes Olveira, después Bruera. Porque si él lo tapa, se ¿Qué es termina lo el que te partido. pasa? ¿Qué es lo que te pasa a vos? Sí, porque el primer tiempo fue bastante ¿Usted no vio el partido? ¿Lo vio el El primer partido? tiempo fue aburrido. No, yo La- no la que entiendo, tapa mano a mano. no Y la que entiendo. salvó Olveira, sí, esa fue Espera, clave. pero- Dos a uno Gracias, se ponía Víctor. general. Gracias, Víctor. Cuando Gracias. Cerro juega en La Copa, que- hablamos de Jan. mate. Cuando hablamos de Cerro, con la A uno que a uno. sacó Jan, Claro. en Copa Libertadores, en fase inicial y 2, de la temporada pasada. ¿Quién lo mantenía a Cerro? Jam. Muy bien. Cuando hablamos de Libertad, hablamos de su arquero también. Sí. ¿Verdad? El hecho es que vos no concretaste. Olimpia pudo haber tenido menos ocasiones y la concretó. Eso se llama efectividad. Yo puedo tener 10 y puedo más lograr las 10. Sí. Yo puedo llegar 2 o 3 veces y puedo hacer el gol. ¿Verdad? Sí. Entonces, acá lo que estamos dando es que ahora viene el clásico entre Cerro Olimpia. Olimpia no, ya. Si Olimpia no andaba o no se sacaba el resultado, Estaba fuera prácticamente. estaba, ya. No, está afuera. estaba fuera. Entonces, mientras Libertad va a recibir a Sol, que viene de ganar. ¿Qué ganó? Sí. ¿Eh? ¿Qué ganó? Digo? Un partido difícil que no son. Y yo dije que no ganó. No, le ganó al 2 de mayo, increíble también. ¿Qué es lo que es increíble pasar? Por los Creo que partidos lo- que venía haciendo el 2 de Y mayo por la y real- viene... por la realidad venía, de a los ganar, equipos. venía a ganar la Libertad Sudamérica y 2 de Y mayo. Sol venía a ser goleado. Y Sol venía a ser goleado y la ilógica del fútbol. Fue un lo lindo resultado del que fútbol. sorprendió a muchos, Arturo, ¿cierto eso? Acá le dimos a Sol alguno en la mesa en porcentaje, no. No. Todos le dimos al 2. Tus electrodomésticos deben ser Jan, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. Cerro Porteño se fue a jugar con Enzo Jiménez. Sí, En la exactamente, lista. vuelve a la lista de Y convocados. le llegó a Morel. Y el que nos va acá, Edu, ¿sabe cuántas personas tiene en la delegación de Cerro? 55 Y 6. a 56. Perdiste por 1. Cuando cargas y cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeo por más de 150 científicos de todo el mundo, Shell, desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. ¿Qué le parece en Carpegiani? ¿Por qué, Arturo? ¿Vos sabés quién es Carpegiani? Sí. ¿Quién es? Un técnico brasilero. ¿Y después? Dirigió Paraguay. ¿Y después? Y hasta ahí nomás. El documento no lo sé. Y el domicilio tampoco. ¿Y pero qué tiene sé que quién ver? es, pero sé ¿Y quién es, después pero sé quién es? sé quién es, Carpegiani. Arturo. ¿Vos estás alguna vez con Carpegiani? Si no podés acercarte a la Ferré se acerca a Boca P, nueva sucursal en Asunción sobre Artigas 1880, casi Ramón Gómez Caballero, herrero que se respeta siempre pasa por La Ferré. Si es hierro, sabes bien que tenemos en La Ferré. ¿Cómo se llama el goleador histórico de Uruguay? El 9, el Potro. Morena. Moreno. Fernando Moreno.
¿Vos le viste jugar a Morena? No. ¿Eh? No. ¿Cuántos goles hizo? ¿Y cuántos goles malograba por partido? Andá y preguntarle al uruguayo. Andá a llamarle, preguntarle. Y hubo un gran respeto a su persona. Sí. Andá a preguntarle cuántas veces se metía al área, cuántas veces disparaba, cuántas veces le pararon. Vito, Hugo se consagró con él. No, cualquier relator se va a consagrar con él. No, se consagró con él porque le criticaba porque no hacía goles en la selección uruguaya y hacía todos los goles con Peñarol. Bueno, eso es otra cosa. Y entonces nunca rindió con Uruguay. Bueno, eso es otra cosa. Pero en Peñarol tenía 6-7 ocasiones de gol y fue el 9 histórico de Uruguay. Sí. Pero llegaba al área, le pegaba la pelota en el área. Y después Carlos Quilla sabe muy bien, o Germán como arquero, ¿hace o no hace? El problema es tener presencia en el área. Y tenía remate seco, esos remates que son Y eso lo difíciles tiene para el Brera. arquero. ¿Eh? Y eso lo tiene Brera, presencia en la área, eso es cierto. Y tiene. Sí, y Olimpia con... Pero si la pelota no le llega de la manera más cómoda para él, es difícil. Y ayer le llegó como le tiene que llegar. Vos no te desmayabas con Aarón. Sí, el primer partido me encantó. ¿Y segundo? Y fue bajando Pero es porque jovencito, tercero. es jovencito. y va bajando. Está Y verde hasta todavía, dónde está verde todavía, Y está ahora ya no entra verde. más. No está verde. Está bajando, verde, perdió sí. energía. Y después vos no te podés ¿qué le encargar. pasa? Encargate, No, no, Víctor pero Villalba. acá dijimos... Encargate, No, Víctor, esperá. vos que sos el pendejo No, de la no, yo mesa. nosotros- El más digo que atrevido, no. encargate, No, Víctor. no, Vos no nosotros- tenés ni visión, decirle, pues. Aaron, pobre Aaron. Esperá. Aaron tocó la pelota a los 34 del primer tiempo en el La partido. vez pasada ante Correcto. Nacional, y ya- Pero acá le habíamos dicho, sí, para el oyente, un jugador que debuta y vos le das 90 minutos, el primer partido te juega más que bien. Después va bajando porque no recupera las reservas energéticas que gastó. Al cuarto partido, generalmente se quedó sin energía y tenés que darle descanso. Por eso muchos entrenadores que no tienen extrema necesidad ponen y sacan, ponen y sacan. Tenemos el ejemplo de Cubilla con Roque Santa Cruz. A Roque lo ponían y lo sacaban. 7 chicos, todos estábamos convencidos que Aguayo iba a arrancar. A pesar, acá dije yo, que yo ante el último pique que terminó en el cuarto gol, en el gol de Rivero, tu Sí, jugador, de General Caballero. es verdad, yo ya le había votado y hizo ese pique, después perdió una pelota y entró. Y el otro día, con partido liquidado para sumar minutos, le mete los 10-15 minutos finales, más eso no jugó, pero todos estábamos convencidos que tenía que jugar por los partidos que había hecho. Ahora, vos le seguís dando partidos seguidos y se va a caer ese muchacho también. No hay manera de sostener porque todo cambia, tiene 17, 18 años. La fortaleza física, cada choque es más desgaste para el chico que para el veterano. Entonces eso, ¿a dónde pasó? Antes de que les saquen, nosotros decíamos, lo están perjudicando al ponerle. Y salió y dijo Palermo en conferencia. Por el reglamento, ¿no? Por En reglamento ese primer juega. partido vi una muy buena cara de Aaron, buenos después- movimientos incluso, pero en el después- segundo no se movió. Y ya se movió quedó, muy porque poco. jugó en el barrio y corrió demasiado, se quedó sin reserva. Ya le tenía que sacar. No le sacó porque después dijo que no, pues le termina perjudicando al chico. Acordate que terminó siendo silbado por la preferencia de Olimpia. en el último partido. le silba. Claro, porque no se movía, no podía parar. Ayer mismo hay una jugada que vos tenés que mirar, una que gana Prato en velocidad al central. No es que le ganó en velocidad, le puso el físico adelante. Para que si el jugador tiene que girar y al girar su camino es más largo. Y una pelota similar perdió Parzajú antes. Entonces el jugador tiene que ir aprendiendo esos pequeños detalles. Si yo no puedo correr directo a la pelota, yo tengo que cortarle al rival. Si el objetivo es llegar vos primero. Entonces Prato hace eso a pesar de ser lento. ¿Y por qué le pusieron a Parzajú? Y no tiene otro 9. Y tiene más recorrido que Aurora. Sí, tiene Sí, más tiene- recorrido. Sí. ¿Y por qué fue cambiado? Y porque no rindió, porque no jugó bien. Y aparte Ahora yo venía- te digo, venía una arranca lesión de rodilla, fuera Olimpia el clásico y va a ser cambiado. Olimpia está cambiando el 9, busca el 9. No tenés Sí, rueda. estoy de acuerdo. Olimpia busca el 9, busca el 9. Sí. Fue un triunfo muy Pero- importante y bueno, por suerte pude hacer 2 goles para ayudar al equipo, que sí, es verdad, no venía sumando muchos minutos por la lesión y nada, muy contento por volver así. Mucha descarga en los goles. Sí, obviamente que los delanteros queremos hacer goles y que el equipo gane y bueno, se venía juntando eso en la semana y sí, por ahí sí me descargué un poco. Me tenía fe que iba a entrar y que iba a tener situaciones. Facundo, felicitaciones, te mando un abrazo grande, te saluda Ángel. Muchas gracias, Ángel.
Bueno, a ver, por lo que pudimos ver, a Olimpia le costó bastante, un rival bastante duro que hizo el gasto del partido. Y contame las sensaciones que tenían ustedes cuando el equipo rival iba desaprovechando situaciones que parecían incluso muy claras para convertir, y finalmente, como es el fútbol, la que tuviste la mandaste a guardar y a partir de allí cambió el partido. Sí, ellos tuvieron alguna situación en el segundo tiempo cuando lo empatamos, pero no, nosotros siempre nos mantuvimos bien, con la confianza de que íbamos a ganar. Facu, te cuento, a lo mejor no sabés, pero Estudiante de La Plata salió campeón en Argentina, no sé si estabas al tanto, ¿no? Sí, me enteré ahí en el entretiempo que ganamos por penales, sí, estoy contento. Bueno, entonces seguramente un sentimiento también bastante especial para vos, porque sos hincha del club, y también por aparecer, porque la gente esperaba y espera mucho de vos con goles, y entraste, marcaste en la previa a lo que se viene, porque era un partido bastante importante para ustedes como grupo, de ganar, de prenderse nuevamente, porque se viene el superclásico, y hay mucha expectativa, seguramente ustedes, que son protagonistas, y también ni hablar de los hinchas. Sí, obviamente que seguro en la semana lo teníamos un poco en la cabeza, pero teníamos que ganar este partido para que el superclásico sea importante y para no quedarnos lejos. Y bueno, por suerte lo hicimos yo creo que muy bien, y ahora sí a preparar el superclásico que va a estar lindo. Y tal cual, con un gran rendimiento, Facu, seguramente pensando en jugar el superclásico, ¿no? Sí, ojalá, nosotros siempre, todos los jugadores queremos jugar, entrenamos para eso, pero bueno, hay que dejarlo tan tranquilo al técnico, que va a elegir lo mejor. Fútbol a lo grande, la fuerza de la marca. Bueno, hay que buscar los 9. Yo no entiendo, y a vos te dedica, Francisco, a vos. Ocurre que cuando se habla acá de que se recuperó el fútbol paraguayo, entereza, fuerza, y ahora ustedes dicen que corre mal Rueda. ¿Y no hubiera sido futbolista entonces? No, pero No, Palermo tampoco corre bien. Palermo cuando jugaba de 9 corría parecido a Bruera, igualito. Miren los videos de Palermo, él corría también, pero era goleador. Es que no, a ver, no quiere decir que porque corra mal es mal jugador. No te va a dar ciertas situaciones porque no corre bien. Fruela le va a dar más satisfacción en el área. Olimpia. En el área. Y si lo asisten, porque él es terminador de jugada. ¿Cuántos 9? ¿Cuál es el 9 titular de Olimpia en el último año? Gracias por la respuesta. Si el Wi-Fi en tu casa es personal y tenés Flow, te duplicamos la velocidad de tu internet. Elegí la conexión total al 0971-100-000 Personal Flow. El 9 de Libertad Tacuara ya comienza a jugar fuera del área. Si el que más duró en Olimpia Roque Santa Cruz, pero hablamos de 4 años atrás. Entonces ustedes tienen que responder a la pregunta. ¿O querés la proyección de un jugador con el debido respeto a Aarón, que hay que darle su tiempo? O a espera. Olimpia no puede esperar. Olimpia tiene que ser resultadista. ¿Sí? Olimpia no puede esperar. No puede, por un montón de razones no puede esperar. Ahora, ¿dónde quedás vos cuando decís juega mal y gana es un resultado? No, yo no dije, a mí no me gusta juega mal y gana. Ahora estás hablando de resultadista. No, entonces, espera. No resultadista significa obtener el resultado, no es jugar mal. Yo quiero ganar, no. Una cosa es acomodar el lugar, hay que ganar nomás. Ese va a ser una vez. La segunda vez acomodar a ganar nomás, no. La tercera te va a preocupar si no gana. Yo dije que hay que ubicarle a Bruera. En la fecha 16, ¿cómo estamos? ¿Qué? ¿De qué? Olimpia viene ganando como sea. La segunda, la fecha 16 estamos y Olimpia no convence. Acá Deli tiene acá lo que le falta es coordinar el equipo. Deli tiene una calidad que no se va a discutir. Sí. Carlos Arrúa, yo le decía a Carlos Quise, ¿por qué ya no se consolida? Condiciones técnicas tiene, mete bien la pelota. Carlos Arrúa. Sí. Por favor, ¿qué es lo que hace ese gesto? Cuestión de carácter, como dice Carlos. Claro, tienes que acercarla al área, no puede alejarla al área. Pero el técnico tiene que saber coordinar. Sí. Yo entiendo, pero digo, de parte del jugador también me parece que hay una dejadez. O sea, vos no podés ser jugador profesional y jugar de Arrúa y jugar cuando se te ocurra. La pelota está a 10 metros de él, lagunero, se muestra. El famoso lagunero. Lagunero, pero el lagunero al extremo. ¿Quién es lo que es el lagunero al extremo? Y Arrúa. ¿O vos no viste el partido? No, transmitió un fantasma. Y bueno, y cómo se mueve, media hora juega. Te sirve un jugador, y sí, a lo mejor, porque te puede meter 1 o 2 pases. Pero después, en el plan general,
Si Carlos se lloraba de emoción cuando hablaba de Arrúa, por poco no era convocado a la selección paraguaya, está grabado. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu yerba Pajarito Premium y Suave, yerba mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. Entonces, Olimpia tiene jugadores de segundo tiempo. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor. Bistoni líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo. Bistoni de punta a punta. Entonces hay que cambiar la historia de él el segundo tiempo, Arrúa segundo tiempo, Rueda segundo tiempo. ¿Qué estamos? Yo no hablo de ayer fue así, esa es la realidad. Pero ¿por qué no lo antes de esos cambios, los últimos 20 minutos del partido iba al empate y era más aburrido que chuparse un clavo, porque así era el partido. Yo estaba escuchando la transmisión Monumental y el partido era malo. Cuando se dan los cambios sobre el final, entra Del Librera, ahí cambia el partido y parece que todos son... El partido, está bien lo que decís, es correcto. El partido fue malo y podía haber ganado General Caballero como podía haber ganado Olimpia. Llegó un momento del partido, por diferentes razones, se aflojó la marca y era más ida de General Caballero que de Olimpia generar situaciones. El General tuvo 3 más o menos, para un partido que en la primera etapa vos podías haber dicho, este partido termina 0-0, Sí. Podía haber pensado. El gol le sacude al futbolista, le saca, se olvida un poquito de todas las indicaciones y arriesga un poquito más. Y eso es lo que pasó, podía haber ganado General, podía ganar, ganó Olimpia, hizo el gol, el cabezazo de un córner, y marcó esa diferencia. Con relación a Arrúa, no es decir, la gente dice pecho frío por Dos Santos, por todo, pero es cómo se prepara el futbolista en la semana para jugar. A lo mejor el jugador quiere y no le da el físico. Si yo le pongo a Arrúa de segundo volante, Arrúa es un cambio asegurado, porque no tiene cómo sostener ese recorrido. Aparte no te hace daño ahí. Y no, pero no tiene luego para sostener físicamente ese recorrido. Entonces se vuelve, como no llega nunca una pelota porque tocan menos, se van volviendo de a poco dentro del trámite de partido fastidioso. Acá habíamos dicho el tema de Derlis González, cuando digo, si vos querés que Derlis sea ganador en el mano a mano, que tuvo una contra que después termina pasándole a... creo que fue el gol de zurda. El de Bruera, el tercero de la semana. El tercero. Ese de él, estando bien, se va directo al gol. Sí. Se frenó, dio un círculo de 10 metros a la redonda, y después una gran habilitación. Él está en condiciones de ser un hombre que te va a asistir y te va a habilitar perfectamente. Entonces vos tenés que llegar a la conclusión. ¿Va a ser el punta que me va a desequilibrar en el mano a mano o me va a asistir? Y ahí te va a rendir. Sí, que jugadores de Nacional tienen que decir el contrato son de segundo tiempo, cuando alguien incorpore. No. Porque Carlos vino de Nacional. Pero no tiene Facundo Bruera vino de Nacional. Carlos Arrúa vino de Nacional. Sí. Los 3 vinieron de Nacional. Román de Nacional. Quiere decir que en el contrato tiene que decir, estos jugadores que vienen son del segundo tiempo. ¿O los técnicos para qué están? ¿Cómo vos le vas a contratar? Hacen extensión de contrato de Carlos Arrúa. Lógicamente Nacional, como en criterio, dice, vas a seguir. Se presume que es así. La misma cosa con Bruera, que iba a pagar más del $1.000.000 por el 50%. Lamentablemente no tenemos la información precisa si abonó, si no abonó, si cómo quedó. Se supo que esa fue la cotización. Sí. Y vos vas a pagar $1 millón por cobro de segundo tiempo. No. Pero los técnicos tienen que en mi cabeza dice vamos a terminar caso los jugadores que si todos los pensar en eso. Si todos los jugadores que para segundo tiempo le trae. No, y al final no. ¿Para qué le trae? Pero para que ve la realidad, para que le trae. Pero aparte todos tuvieron ya oportunidad. Ve la realidad de cómo llegaron. Entonces vos te imaginas que segundo tiempo. Pero él ahora venía una lesión. Ahora es lógico. Pasa por ahí. Vamos más antes. ¿Cómo llega Bruera? Llega como goleador. ¿Cómo llega Paraguay Espinola? Como la gran promesa. ¿Cómo llega Fernando Román? Y como el segundo o primer mejor lateral por izquierda en ese momento. Las responsabilidades son distintas. La camiseta es diferente. Carlos Arrúa llegó de fútbol de salón. Sí, es buen jugador, pero despacio. Arrúa jugaba futsal. Jugó fútbol de salón. Creo que Colonial, por ahí. Y por eso no tiene recorrido. No sé. No es por eso. Porque el bueno tiene recorrido. Salón si no corría, no jugaba. ¿Y después? Y cada uno, pero es el talento de él, es la cercanía del área. Es el jugador paraguayo que más te remata de media distancia si le acercas al área, no lo alejes del área.
Entonces, al no tener tanto recorrido, sostiene un rendimiento más parejo. Todos los jugadores se traen porque tienen o reúnen ciertas condiciones, no todos triunfan. Tenemos el ejemplo en Cerro, Morel hasta hoy no triunfó y pagó 2 millones y pico Cerro. Fernández. Bueno, pero la cotización de hay muchos jugadores que llegan y vos decís, claro, me va a rendir y no rinde. Para si todo lo que compraste rinden, se termina el negocio de los empresarios también. Ustedes están diciendo que los jugadores son de segundo tiempo. ¿Quién le entiende a ustedes? Yo no dije eso. Vos dijiste. Yo digo que rinde media hora. Tiene que decir, no sé si en el primero o en el segundo, pero media hora es donde está activo Arrua. Y después desaparece. ¿Qué? Y después da cubotita, se prende otra vez y te tira un pase. En esa media hora te puede tirar un pase de gol, te puede hacer una construcción jugador. Coincido con Carlos que tiene que jugar más adelante. Ponerlo en el medio es desperdiciarlo. Hay que prepararlo. Cuando fue contratado Arrua por Colón, porque generó mucha expectativa. ¿Cuántos partidos jugó en Colón? Que yo soy estadística. Bueno, no jugó. No jugó. Y bueno, se fue a contratar porque vos le ves al jugador. Y bueno, porque tenía esperanza en su jugador. ¿En qué estamos? Bueno, al jugador hay que prepararlo y eso es una función del entrenador. Ten el ejemplo de Cerro, el nivel de Piris. ¿Está volando? Y podemos citar varios otros jugadores. A Piris le cambiaron su... Claro, pero ¿quién le trabajó? La llegada de Manolo. Claro. Manolo Apache le cambió. También. Apache también. Apache que corrió ahora. Sí. Entonces voy a decir también Arrua preparado. Ahora, si el vestuario está acostumbrado a algo, es más complicado. Manolo, ¿qué es lo que valorás vos en tus opiniones? Que le dio un orden a Cerro, que es el líder del equipo, que se terminó todos los quilombitos, para decirlo con términos bien vulgar, dentro de ese vestuario. Ganan, entonces no aparecen, todos aceptan las decisiones de él, respetan una idea. Nosotros hoy todavía estamos esperando. Ayer mostró algo Palermo, que le gusta el 4-4-2 definitivamente, que cuando buscó otro esquema fue por las circunstancias y dentro de su desesperación de encontrar un funcionamiento, porque cuando él dice 8 días antes, yo voy a decidir ahora, eligió el 4-4-2, y yo vuelvo a decir. Pero no decidió sistema, él decidió hombre, él habló de los hombres, no habló de los sistemas. Él no dijo, voy a jugar con este esquema y el que no, esto. Él no pero él eligió el sistema. No, él habló de jugadores, no habló de sistema. No, él no habló de eso, pero elige un sistema. Pero fue mutando y al final regresó al mismo. Eso significa que va a jugar su... ¿Cómo Manolo es 4-2-3-1? ¿Sabe quién va a eso jugar? No quiere decir que un día no cambie. Pero Palermo es difícil que cambie, Carlos. Y va a jugar 4-4-2. Por algo ya volvió. Porque por eso más digo que cuando cambió fue porque se desesperó porque no le funcionaba. Y el 4-4-2 con los jugadores de perfil que tiene Olimpia no le va a funcionar. Sí, Luisito Torres jugaba fútbol de salón también. Así nomás es. Súmate a la comunidad del trabajo JMC, una comunidad WhatsApp en donde puedes encontrar ofertas laborales y también compartir tus servicios en las redes sociales JMC Paraguay. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomer Automotores. Los lunes en Farmacia Catedral arrancás con energía, con descuentos de hasta 50% en vitaminas y suplementos en todos los canales de venta. En Farmacia Catedral amamos cuidarte. Ahora... ¿Qué es lo que encontró? Se activó solo ahí la inteligencia artificial también, ya está loco. Vos lo que está haciendo está el teléfono. Estaba solo. Bajo la tecnología IQF o congelación rápida, las presas no se pegan entre sí y vienen con un práctico cierre zip. Filetes, lomitos, tiritas y cubitos de pechuga, buscarlos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugona, a todos les gusta. Y hay que ver qué equipo va a poner Olimpia. Cerro ya está hecho, derecho y está. Ahora tiene la copa ante la Alianza Lima. Igual es clave. Sí, partido clave también para lo mental. Una cosa va a ser Cerro viniendo de Perú con una derrota encima. Eso para el clásico es, quieras o no. Golpea. Aparte, Olimpia justo ganó, están las últimas estadísticas que no se están dando. Eso puede llegar a jugar en contra. Como también el opuesto, en ganador, bien inflado. Es lo mismo que yo te doy, que Boca viene con toda su figura ahora después de la decepción. Sí, claro. Viene. Pero viene preocupado Boca. No va a venir así, no le vamos a ganar fácil Trinense. Está diciendo que trae todo para jugar. No tiene otra competencia. No, espera, Germán. No. ¿Están así? No, después de lo que vimos de Trinense el sábado a la noche. No, pero igual. No va para preocupar. Pero Boca... no te olvides de Trinense con la Boca del partido que le hizo. Sí, pero... Boca, por más que Boca jugó con Mix, hablamos con Víctor de eso. Que se va a llamar el optimismo de Francisco López. No, pero cuando vimos el partido, le dije a Víctor, si así como jugó caminando el partido frente a Tacuary, Trinense, sí, hay otra motivación, pero...
Yo me fijo en ese partido con Colo-Colo, ahí jugó muy bien. Esos partidos se motivaron. ¿Y con Boca también? Con Boca también. Perdió por un gol. Esos partidos de Copa te dan Trinense tiene la... No diría la virtud, pero tiene un esquema de pelea, de lucha, de ser un equipo aguerrido. Y con eso suplí la inferioridad técnica que tenés. Y técnicamente, a pesar de no ser un gran equipo, Boca es superior. Entonces, ¿cómo vos igualás? Corriendo, metiendo. No hay otra forma. Concentrado, ordenado. No hay otra manera. Y vos vas a estar mucho más motivado que el jugador de Boca. El jugador de Boca, aunque vos digas, claro, no hay que regalar un partido nada, más para el jugador de Boca. El técnico le repite, pero el jugador... Además, el jugador de Boca sabe que tiene que ganar los 3 partidos para terminar primero en la zona. Y eso es una autopresión que tienen ellos. Y uno de esos partidos con Trinense, o sea, no va a venir acá, tiene que venir a ganar, y ese venir a ganar muchas veces te juega en contra. Pero entonces para Niño tiene que presentarse ya Trinense. No, al contrario. Los puestos. Es diferente. Vimos River venía... Mencioné su nombre. Yo voy al caso de River, no. A River venía de quedar eliminado en el torneo, venía mal, y era el partido más complicado, incluso no era Trinense, era Libertad, y River mostró personalidad, vino y ganó. Sí. Era la muestra, y Boca tiene eso ahora, y hay que ver. Si vamos al porcentaje, pero por supuesto, nadie dice que no, pero el jugador de fútbol no se te va a decir, claro, que se te va a cagar en su patas. No, nadie. Estos son partidos que van a motivar al rival muchísimo. Más motivado Trinense que Boca. Ahora son beneficiarios de Asismed, más ágil, más informado y más actualizado. Con la nueva web y portal beneficiarios de Asismed, disfruta de las nuevas funcionalidades en app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Ucibeyala 4623, Class Motors, una decisión inteligente. ¿Y cómo se recupera un jugador? Depende de quién. Y depende de qué le pasa. ¿Qué te pasa, güey? Y si es mental, si es físico. ¿Vos sos psicólogo? Algo así. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, 2 locales, Casas Centrales, Ucibeyala, Casi R y 2 de Mayo, Asunción y Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Pancito López. Teléfono 021-607-731 y WhatsApp 091-543-543. Wilmar SRL. Tucu, por ejemplo. Qué pena que no sepamos cómo está clínicamente. Fue titular en Olimpia. Y ocurre que ahora Olmedo titular. Sí. Se lesionó ya. Ayer salió con molestia. Ahora Espínola el suplente. ¿Y Tuco cómo está? Ayer se encargó de decir en la conferencia que le agradece mucho al colega niño de Pedro Juan. Esquivel, de Mallorquín. Ayer creo que le hizo la pregunta sobre Junior Barrera. Sí mismo. Entonces le pregunta, ¿y juega Benítez? Hugo Benítez. Entonces no juega Junior. Y algo hay ahí. No sé por qué no juega. No cierra. ¿Qué es lo que no cierra? Y la historia de... y dijo Palermo, se encargó de decir que no pasó nada. No le gustó, parece mucho la respuesta, la pregunta Palermo ayer sobre el caso de... Y bueno, Barreto. ¿Y después? Barreto es mejor que Hugo Benítez, pero están queriendo generar por eso no le gustó mucho, como que dio a entender que ya otra vez del lado de la prensa se quiere instalar algo, pero en realidad él le da continuidad a quien viene jugando. Podía haber dicho, a mí me agrada más Benítez, chao. Podía cerrar así, pero por algo le molesta, porque evidentemente no es un tema 100% deportivo, porque si no lo iba a responder de manera normal. ¿Y tú? Digo yo. Y él viene lesionado, de acuerdo a lo que sabíamos, y ya 3 semanas por ahí. Porque ¿y si le está para jugar? Había estado suplente ante no viajó él, No, él no estaba. En los 3 últimos partidos quedó fuera de la banca. Él ese día de la lluvia. Pero él no está fuera de la banca porque no lo ponen, no metió. Averigua un poco en tu profesión externa si está disponible o no está. Y te van a decir que está. Ferropar S.A. con garantía y calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordá que Ferropar es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, teléfono 220-737-8. Ferropar S.A. 42 años construyendo contigo. Yo no sé si los técnicos cómo son. Iván Franco jugó esa famosa polémica del penal que no fue. Salazar no fue el que se equivocó en el partido con Ameliano. ¿Qué pasó? Que Salazar no fue el que se equivocó en el partido con Ameliano. Y jugó un mal partido, sí, exactamente. Y desde ahí perdió titularidad. Salazar y Román. Y Román después se había lesionado y ayer recién retornó después de casi... Y por una jugada le condenan. No, nadie condena por una jugada. No, pero a veces sí, Carlos. No, pero ya viene acumulando. Técnicamente él cruza mucho mejor este chico que juega. ¿Quién es este chico? Olmedo.
Y Paraguay, si se saca el temor, también es más que Salazar. Salazar es tercero cómodo. ¿Por qué le ofende? No es ofensa, es tercero opinión. cómodo vos estás diciendo. Y eso no es ofensa. Fue titular en Olimpia. Los otros veían otro partido. El técnico antes le ponía porque ya ahora no juega más. ¿Y por qué trajeron laterales? No convencía. ¿Y por qué le trajeron a Pinula y fue banco después? Y porque no asumió. ¿Y por qué tuvieron que poner un juvenil después? Y porque no asumió. El fútbol te da chance, vos tenés que te empujan hasta el borde, después el jugador tiene que afianzarse. Zavala era el que había que darle prioridad a la contratación de Zavala, se pagó lo que se pagó y no fue el mismo Zavala después de la lesión. Sí, puede pasar. Y ahora está lesionado de vuelta. Y puede pasar. Es Dale, parte del una fútbol. lesión pasa, Arturo. No es fácil mantener un nivel. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consulta los partidos en apostar.le y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. Ponele fin a los cortes de energía y mejora tu calidad de vida con Kaizen Energy. Encontrarnos en redes sociales como Kaizen Energy PY. No hay nada con Junior. Creo que hay algo que están queriendo generar con él y conmigo que no existió. Bueno, es lo que pasa en los equipos grandes cuando quieren buscar cosas donde no las hay. Yo estoy muy tranquilo, tengo el mismo trato con todos, con Junior. Hoy elijo otro. La cosa cuando no hay, dijo. No, hago un paralelismo de lo de Enzo Jiménez con lo de Tucú. Y le costó el puesto un mal partido frente a Peliano. Pero no es el técnico que le saca. ¿Y cuál fue el mal partido? El Junior Barreto, ¿cuál fue su mal partido? Según usted, pifias. Y por eso es que no cierra. Vamos a ordenar la charla. Junior Barreto no hizo un mal partido y no juega en Olimpia. Bueno, pues si vamos así, entonces vamos al caso del partido de Sol de América 2 de mayo. ¿Por qué lo sacaron a Gerardo Ortiz, que era arquero titular? O sea, lo perdió el otro día y lo sacan a él. O sea, que porque pierde un partido. No, entonces estamos en la misma. O sea, si por cada error vas a sacar a un jugador, entonces toda la fecha vas a sacar. No, claro, está bien eso. Por eso hay cambio. Pero vos jugaste fútbol, vos sabés que no te sacan por un error. Pero en ese caso fue así, Carlos. No podemos, hay que ver cómo venía, qué representa para el grupo. Hay un montón de situaciones que se analizan. No es porque se equivocó en esto. Lo de Enzo que citó, él porque le afectó anímicamente. Claro. Entonces el técnico se ve obligado a protegerlo. Pero no fue por un partido. Pero el otro caso que se hablaba, ¿por qué Tucu Salazar falló con Ameliano? Y lo van a sacar. No creo que haya sido por eso. Acordate que a Ortiz ya lo sacaron de este campeonato. Después de la segunda. Pero hay algo que no le convence a la gente. En Olimpia, cuando Luis Zarata apareció, incluso fue llamado a la selección, niño. Fue llamado a la selección. Después lo dejaron y fue transferido. ¿Verdad? Sí. Por algo Salió libre. Bueno, sí, pero ya con pase de mano, ni jugaba. Junior Barreto, que creo que si hablamos una vez con él es mucho, no tenemos ninguna nada. La pregunta es, ¿él ya está recuperado para estar en el banco? Sí. Y es inferior a Capazo y a Hugo Benítez, entonces. Para Palermo sí. Sí, para Palermo sí. Entonces, me acuerdo cuando iba a venir, lo que hizo Chiqui, creo, y lo llevó. Y entonces la pregunta es, ¿dónde están los técnicos? ¿Cómo ven? Porque dice Palermo, están creando algo que no existe, dice. Sí, están queriendo crear algo. El poder de enfrentamiento. Y Johnny Barreto no fue titular en Olimpia. Sí, era el titular. ¿Y después? Después llegó Capazo y empezamos a jugar Capazo Salcedo. Pero pasa por el gusto del entrenador. ¿Qué pasa? Están queriendo generar con él y conmigo algo que no existió. Y tener el ejemplo, en Cerro no jugaba, habló pasaron 3-4 entrenadores, no jugaba, vino el español, le puso y hoy están wow. ¿Qué es lo que dijo wow? Todo el mundo wow. ¿Qué es lo que todo el mundo? En Paraguay el clima es inestable, por eso Luomo con su nueva versión nos ofrece versatilidad y comodidad. Conoce la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno con Luomo. Redes sociales @Luomo PY. Sin lice no hay partido. Encontrá tus lice clásicas de 75 gramos y lice queso cebolla de 86 gramos a solo 8.900 guaraníes. Y disfruta el mejor fútbol con lice. Precio sugerido hasta el 30 de mayo en todo Paraguay. 12.8. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751 casi Kubitschek o llámenos al 729-6060 Fleming. Y ocurre que esos son los técnicos, uno recupera y otro no los pone, uno recupera y otro no los pone. Sasa, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo va? Buen día. ¿Cómo andás, Sasa? Bien, gracias a Dios, todo tranquilo. Bueno, contanos por la victoria de Sol de América, Sasa.
Y a ver, la pucha, ya necesita con mucha urgencia, como se suele decir, porque ¿viste? Veníamos de varias derrotas y aparte ahí aquejado, complicado con el promedio, ¿verdad? Que es una realidad nuestra. Y por suerte ayer creo que se hizo un partido bastante parejo, ¿verdad? En todas las líneas y pudimos por suerte ya ganar y sumar otra vez a 3. ¿Hace cuánto que venís de titular, Sasa? A ver, unos 3 partidos por ahí, 3 creo, 4. ¿Y antes te explicaron por qué no? ¿Cómo que antes me explicaron? No, yo, o sea, que el técnico me explique algo. Mirá, ¿qué diferencia hay a lo que fue a lo que sos hoy, digo, el titular? No, pero a ver, no, pero venía alternando, o sea, pero sí me tocaba, a ver, ahora con Ángel jugué los 2 partidos, con el profesor Humberto, antes que él se vaya, también jugué los últimos partidos, y anteriormente sí, estaba en el banco y entraba, o sea, alternando, sí venía, y ahora por suerte estoy teniendo cierta continuidad, y aparte me recuperé también ya de una tipo molestia que tenía una fatiga y bien por suerte. ¿Y ahora viene Libertad después? El viernes, viene ahora Libertad. Una cancha que conoces bien porque ya estuviste. Conozco bien, sí, muy bien lo conozco. Y el club también, o sea, por todo lo que es Libertad. A mí me tocó estar ahí 2 años, la verdad la pasé muy bien. Y pues nada, tranquilo nosotros. O sea, lo importante es que Sol pudo ganar, o sea, que ganamos. Y quieras o no, pues viste que la victoria como que te da pues otro ánimo, otro ambiente para encarar un partido como lo hace contra Libertad, ¿verdad? Que está peleando el torneo y nosotros tenemos nuestra propia pelea que hay abajo y ojalá que podamos ganar. Sirvió muchísimo esto, el triunfo. No, muchísimo, demasiado, muchísimo. Porque necesitamos, viste que aparte tenemos la pequeña, o sea, no sé si ventaja, ¿verdad? Viste que dividimos por un solo torneo, o sea, solo por uno, y ganando, viste que por ahí te da cierto aire, cierto oxígeno como para mirarte nuevo en la tabla y subir bastante. La tabla promedio, digo, ¿verdad? Santiago, y encima la forma en la cual se dio el triunfo, porque fue un partido en el cual hay 2 goles anulados primeramente al 2 de mayo y llega el gol encima de un zaguero central, que, como se dice, toma la lanza, va al área y termina definiendo de buena manera de cabeza. Che, ¿qué tal, niño? ¿Cómo estás? Sí, o sea, la verdad que justamente estaba pensando esa noche. Hace mucho no festejaba, inclusive no gritaba un gol así. Yo ni mi gol así lo gritaba. O sea, lo grito era. Y por cómo se dio, por cómo estábamos también nosotros, por el momento que tenemos. La verdad que fue muy emocionante para nosotros. O sea, antes a nadie le importa, ¿verdad? Pero nosotros internamente la verdad que lo festejamos, lo vivimos, lo valoramos muchísimo. Aparte hizo rol otra vez, o sea, por cómo se dio, como decís vos, casi ya la última jugada, donde también tuvimos un par de goles anulados, que por cierto bien anulado lo fue, o sea, porque nosotros en la cancha ya nos habíamos dado cuenta de que eran manos. Y por suerte bien, che, la verdad que, como le dije a los muchachos hoy, viste, puede ganar ni tráfico ahí. O sea, que llevamos todos contentos al club y todo muy bueno ahora. Pero, obviamente que tenemos un camino largo por recorrer y ahí nomás en un par de llamadas ya tenemos otra vez un partido bastante complicado como la Libertad. ¿Qué opinás de Bruela? ¿De quién? ¿Qué opinás de Fernando? Facundo Bruela, Facundo. Y Arturo, a ver, o sea, a mí me parece un jugador muy interesante, o sea, por lo que hizo Nacional, después también Olimpia, así que tuvo la chance. Creo que hace poco también cuando entró, hizo un gol también hace 3-4 fechas atrás por ahí. No, porque se le busca la vuelta para acá en la mesa a Facundo. Pero hace rato que no juega. Pero apareció ya sí, a ver, viste, o sea, a ver, viste delantero, viste, se le busca la vuelta. A ustedes le buscan la vuelta. Y pasa que sos delantero y no marcar goles, y obviamente que siempre hay algo para decir, siempre hay algo para hablar. Eso pues es muy normal, luego. Y porque viste, capaz que el próximo partido entra en el clásico, pero ahora hace un gol y bueno, es mejor de todo. Y otra cosa también que
que yo siempre, a ver, no es que siempre yo, sino que aprendí también, siempre el que no está es mejor que el que juega. Para usted al menos. ¿Para quién? Para nosotros. Y para usted en general, viste, siempre el periodista, o sea, inclusive la gente, el hincha. O sea, me retracto, no para usted, sino que para el hincha. Para el hincha, más que nada para el hincha. Ahora sí. Y no hay que sacar un sitio, pero un poquito también de ustedes, porque viste, se busca la vuelta a veces. El que no está, siempre es el mejor. Y no hay ni tanto así. Y bueno. Pero también no, todo suma. ¿Va a repetir conmigo el matrimonio es? Es verdad que estoy... El matrimonio es... no me recuerdo la frase del legal, no me recuerdo. ¿Cómo era la frase? El matrimonio... Es el aprendizaje a vivir en desacuerdo. Ah, cierto. Es el aprendizaje a vivir en desacuerdo, cierto. Tienes razón. ¿Dice? La mujer te da todo. La mujer te da todo. Menos la razón. Menos la razón. La mujer menos la razón. Santiago. Frase de célebre. La frase de colección. Chao, Sasa. A la orden. Chao, un abrazo. Chao, Santiago Salcedo. Teñemos lomo y listo. En Comercial La Economía de San Lorenzo tenés alimentos, bebidas, bazar, cotillón y mucho más. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julia Miranda de Cuento. Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py. Dice Valky Sports, un 6 de mayo, pero de 1934 se produjo un antes y un después en la historia del fútbol argentino. Ese día debutó en nuestra primera división el irrepetible Arsenio Erico, máximo goleador del profesionalismo y símbolo de Independiente leyenda. Arsenio Erico, se recuerda al más grande, Arsenio Erico. El de Estífano tuvo los gloriosos conceptos para él y felices los que lo vieron jugar. Arsenio Erico. Coloca centro largo hacia Erico, el paraguayo recibe media vuelta, va a salir del cuento Minela, amaga un pase para Reuben, pero se va por la derecha, gran acción de Erico, enfrenta al área, Basili lo traba, pero logra rehacerse, sigue dominando la pelota Erico de los suelos, está brillando, gambetea Beso, gran jugada, la pisa, sigue de largo manazo, Beso lo agarra, le desventaja, se va Erico, jugada sensacional, queda solo frente a Sirve, elige el palo, lo mide, ¡gol! De Independiente, golazo de Erico, la marca del paraguayo, un gol espectacular, todo el estadio de pie, ovaciona al excepcional Arsenio Erico. Ya de regreso al centro del campo y con las medias caídas continúa la ovación para el jugador paraguayo. También la gente de River, hay que destacarlo, aplaude a este gran malabarista del fútbol. 2000 por hora, todo velocísimo. Una pregunta, Alfredo, usted siempre habla de él y a mí me encanta de jugadores que uno no pudo ver. Usted siempre dice que Erico era un jugador fantástico. Un estilista, era diferente. Era un saltimbanqui, vamos, un circo era. Saltaba como un loco, vamos. De cabeza era después tenía una pinta muy buena. Y después de tacos y todas cosas de estas, jugaba muy bien. Hacía cosas que no hacían los demás. Di Estífano. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y dejalos como nuevos, sin perversar, repararse y proteger. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000. Tu casa con Sica queda 12, bien. 17. Qué buena es esa sensación de sentirse protegido y sabes que es posible, como el equipo que juega tranquilo, que juega bien arriba, porque hay una defensa bien preparada. Rubilo, Alarmas, estés donde estés. Más información al 0982-23-23-23. Déjame contarte una anécdota, si se puede, de Arsenio Erico. Sí, cómo no. Que me había contado mi finado suegro. Dice que había un control policial en Buenos Aires, ¿verdad? Y estaba Arsenio Erico entre las personas y la policía le preguntó los nombres de todas las personas que estaban. Cuando le preguntó a Arsenio Erico su nombre, le dijo: yo soy Arsenio Erico. Y ahí el policía le dijo: permítame enjuagar mi boca para pronunciar su nombre, por lo grande que era Arsenio Erico. Inscríbete en la UTIC y alcanza el éxito profesional con tecnología educativa de vanguardia con 26 acreditaciones otorgadas por la ANEA. Es ingresa a utic.edu.py. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad sin fronteras. Marcelo, ¿cómo el dueño de Vinagre Alcázar, de paraguayo? Sí, el apellido. El mismo. El Valentini, algo así. Vinagre Alcázar, no es publicidad, gran señor de la ensalada, empresario paraguayo. ¿Vos sabés la historia? Algunas sí, otras no.
No sé cuál vas a Cuando contar. va Erico a saludar a los muchachos contra Argentina en Rosario, se jugaba el partido. Barciela. Barciela. No. ¿Vos sabés la historia? No, yo no le conozco a todos. ¿Cómo, Aquelito? No le conozco, pero ya escuché ese nombre. Sí, Barciela. Pero no tienen los jugadores no tienen la culpa. No le conozco yo. Le conozco de vista, pero de nombre no. Bueno, gracias, Arturo. Lactolanda ganó la primera edición de los premios Top Seller otorgada por la Cámara Paraguaya de Supermercados como la marca más elegida del año. Disfrutemos todos los días Lactolanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. Fue Barciela, se fue Humberto Rubí, mi hermano, y Humberto me contó a mí. A Rosario, con Erico, los tres fueron. No sé si había uno más y lo pido con mucho respeto. Humberto, Erico, Barciela. Y si fue uno más, pido mucho respeto a eso, porque Humberto me contó a mí lo que pasó. Era un partido ante Perú, creo que terminó empatado. Y se jugaba en Rosario, parece que Copa América, llamada hoy Copa América. Y fue, ¿vos sabés quién fue, Erico? Sí. Y va al vestuario y le llevan para que Barciela, muy amigo de Erico, le saluda a los muchachos del plantel. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? No la conocían. Brillante. Entra Erico, le mira como muchacho como si fuera y este. Sí. Y Erico quería decir alguna palabra, y otro se ponía a la mesa, y Erico mira. Lógicamente, los jugadores no tienen la obligación de saber quién es. Claro. Pero acá pues no hay luego figura, en Paraguay no hay luego. Entonces, acá no hay como otros países que tienen... Nada más y nada menos. Entonces se va Erico de un perfil bajo, no dice nada. En Rosario fue, verídico. Va a un bar. Y trataron de consolarlo a Erico, porque Erico no reacciona, dice que era una persona muy humilde. Perfil bajo. Y él no. Va a un bar, entra Erico, y el hermoso con su... ¿Cómo va a ser? Que tiene acá los hermosos argentinos, tiene... ¿La servilleta? Sí, la servilleta. Pero usan mucho ellos. Sí, medio grande, sí, lo parece que sea 5 o 6 vueltas. Sí. Señor, mientras se ponía café, y de repente en un momento dado, el mozo hace así, Carlos. Se da vuelta. Erico. Y la mesa le dice Erico, pega un grito para que todos se den cuenta que estaba Erico. 2 o 3 o 4 minutos más venía la gente de Rosario a abrazarle, a besarle, a idolatrarle a Arsenio Erico. Qué bárbaro. Pero fue una locura cuando pegó el grito Arsenio Erico, Arsenio Erico, Arsenio Erico en la Argentina, y no fue en la capital. Compra a precio mayorista en el Ahorrazo. Encontrás todo lo que buscas a precios bajos y gran variedad. Estamos en el mercado San Lorenzo y Capiata Thompson. Ingresa a nuestras redes sociales @el Ahorrazo Supermayorista. Por el mes de mamá, la Caja Mutual te invita a que cuides tu futuro ahorrando para tu jubilación. Desde los 18 años con 50.000 guaraníes puedes afiliarte. 200.000 de ahorro y te regalamos un termito. Más info al 218-4000. Caja Mutual. Arsenio Erico. Luminotecnia te trae soluciones en todas sus líneas de productos como iluminación, climatización, electricidad y más. Te esperamos en nuestras 21 sucursales. Luminotecnia, crecemos juntos. Y el cerro, como dice el niño, se prendió la lamparita y tuve la gran figura hoy. Apareció con todo. Sí, apareció en el partido que tenía que aparecer. ¿Y ahora va a aparecer contra Olimpia? ¿Por qué hace esto? No sé. ¿Qué te pasa no vos? Sé. Pero primero Alianza Lima. Primero sería importante que aparezca allá en Perú. Hablamos acá del clásico acá. Cerro asumió. Cerro asumió el protagonismo en el partido anterior. ¿Vos sabés lo que va a hacer la olla? Con Itulo adentro después lo que fue. Sí. Y con Derlis. Si se puede ganar, es que se gana Alianza. Cerro Porteño está primero que Libertad. Igual para la mentalidad del cerrista. No, pero si tiene pierden mucho Perú, que... Si pierden Perú, no sé cómo va a ser otra. Hoy está en positivo el hincha de Cerro. Es tan especial que si pierde se pone en negativo. No, va a ir, pero el ambiente va a ser distinto. Va a estar con más mesurado. El ambiente va a ser distinto. Estamos hablando de un momento importante del partido de Copa. Si querés ser protagonista en Copa Libertadores, tenés que ir a Perú y ganar. Este partido, claro. Contra Alianza, es el rival directo. Es el rival directo, uno de los dos rivales, porque y que él no es un empate le sirve. Un cuco, o sea, Alianza vamos, dependiendo del tipo de partido, el empate te sirve, porque en el combo le sacás 4, o sea, aquí ganaste. Lo que digo, se lo pinta Alianza como que es el cuco del grupo, como que es Fluminense en Río de Janeiro en el Maracaná, no, o sea, es un partido que lo puede ganar, es inferior a Cerro, lo puede ganar, pero no tiene que perder allá, porque si pierde se complicaría el tema.
Si te duele la cabeza, el hombro o la espalda, yo pues supe Quitadol Forte. Para cada dolor hay un Quitadol de venta libre en farmacias. Es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Los superpilotos Ale Galante, Beto Ramírez y Oscar Vitar utilizan y recomiendan la Super Nafta 97 Petrobras. Sentí también vos la emoción de conducir como un verdadero piloto. Super 97 Petrobras, una Super Nafta. Dice que Lalo tiene 3 goles en el campeonato, 2 allí no te Luqueño Bruera. Entonces el que inventó que Cerro y Olimpia un campeonato aparte no existe. Claro que es un campeonato aparte. ¿Y después? Estoy hablando de partido en cancha de Cerro. Sí. Y no es un campeonato aparte, ¿verdad? Es un campeonato aparte. Se siente así, se juega de esa manera. Hoy ya se siente que es así. Sí, campeonato aparte. Claro, la semana previa claro distinta. Sí. Y el post partido también. Ganó Olimpia. Cerro tiene cierto lo que dice Nina Alianza. Olimpia no tiene luego Copa. No, Olimpia no. Y Olimpia va directo al partido el domingo. Sí, claro. ¿Y sabes cuánto que Cerro no le gana a Olimpia? Debería verse más fresco Olimpia que Cerro en el Superclásico, si vamos por la lógica, ¿no? Y hacía 16 años que no le ganaba a Libertad, ¿no? En cancha de Libertad. Sí, pero ahí hay que decir, hay un dato también que me corrigieron me pasada, que yo decía lo mismo y que es cierto, ¿verdad? Al final de cuentas son 16 años, pero 11 años no se jugó en cancha de Libertad. O sea, Libertad hizo hacia el local defensor. Sí, pero no cambia de 16 años. Se mantiene 16 años sin victoria. Sí, por eso digo. Cambia la cancha nomás. Hay temporada que no se juega. Claro. Y va a volver a pasar, pero la historia es esa. Aparte, Libertad en un momento dado perdió la categoría. Porque perdió la categoría. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en puerta, calles principales empedradas, con salida a rutas importantes, no hay tele, acceso sur, contactar al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. No tiene nada que ver, la categoría perdió en el 2000 por ahí. 2000. Y estamos hablando de 16 años. 2008. Estuvo 99, 2000 en internet. ¿Por qué no, pero es cierto, está bien la corrección. Qué atrevido. No, está bien. Nueva Renault Arcana en 3 versiones desde $27,990. Pedí tu test drive en Casa Matriz, República Argentina, Casi José Martí. Redes sociales, @Renault Santa Rosa, PY. Renault, una marca del grupo Santa Rosa. Acá, por ejemplo, vos le decís, por ejemplo, Heriberto Herrera, campeón con la Juventus de Italia. En Paraguay, ni la hora. No hay una calle que lleve su nombre. Voy a ser señorico, ni la hora. Entonces vos decís, ¿qué esto es? Heriberto Herrera. Eso sí. Fue campeón en fútbol, un técnico paraguayo. Campeón con la Juve. Campeón con el vino existe para acá. Hoy ocurre eso y vamos a estar hablando de un fenómeno. En el ojo. Decí bienestar y certeza exigí Paco, más de 40 años llevando energía al país. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Entró Sanguina, uno en camino, otro en camino. Un Diblen ya tenía que estar en San Lorenzo Almagro después de la jugada ayer. No, pero por eso no te van a comprar. Por esa jugada te van a comprar. No, estás entendiendo. Es fuerte, mostró que fue con esa calidad técnica que tuvo ayer, que desplazó a 2-3, arrancando la media cancha de la izquierda. A Arrua le puso el cuerpo. Pero es lo que es. Capaz le quiso hacer un tackle en esa y no hubo caso. Con razón lo de Sanguina. Decile gracias a mamá con un regalo de Tupí. Atención, horario especial el domingo 12 de mayo de 10 a 17 horas, lunes 13 y martes 14 de 7:30 a 20 horas y miércoles 15 de 8 a 12 horas. Boyan y músicos del Chaco, la gente sabe. Pero con tranquilidad, desde ya no hace ningún gesto, o no le vaya ni un ademán, nada no hace. Se tranquilizó sobrio. Va ambiatado de ahora. ¿Se dedicó a atajar? Sí. Ahí está. Sí. Maduró, se puede decir, no sé, el tiempo lo va a decir, pero... ¿Qué? ¿Maduró? Siempre fue un buen arquero. Siempre fue un buen arquero. Había que sacarle el personaje nomás lo que él se lo comía. Pero el técnico también lo ayudó muchísimo. Y creo que sí. El técnico lo ayudó muchísimo. Y ustedes nada más dándole un orden táctico. Cuando llegan poco a hacerlo.